Solo hay una línea en el planeta en que la sombra de los objetos verticales desaparece durante los equinoccios. Es la línea del Ecuador. Y solo hay un país que haya tomado el nombre de esta línea para identificarse. Ecuador se extiende sobre 2 hemisferios y parece haber reunido lo mejor de ambos para mostrar a los viajeros la diversidad de nuestro planeta. La línea del mayor paralelo del mundo pasa a 24 kilómetros al norte de Quito, y los ecuatorianos han hecho sobre ella una pequeña ciudad que llaman la mitad del mundo. Se levanta en el mismo lugar en que la expedición del francés La Condamine realizó las primeras mediciones científicas para determinar la situación del Ecuador en esta zona. Hay quien salta sobre la línea y presume de haber cruzado docenas de veces el Ecuador. En el Ecuador, la línea ecuatorial atraviesa selvas, sube a las montañas, cruza plantaciones de bananos, manglares y ensarta las Islas Galápagos, pero solamente mezcla la nieve y el fuego en las cumbres de los Andes. Ecuador resume el continente entero desde la mitad del planeta. Sobrecoge contemplar la interminable línea de montañas andinas que atraviesa el país de norte a sur, salpicada de volcanes que alcanzan los 6.000 metros de altura y que forman la zona volcánica más activa del planeta. Los Andes se desdoblan en 2 cordones paralelos que bordean un fértil corredor de 70 kilómetros de anchura, situado por encima de los 2.500 metros. Esta formidable cuenca entre montañas dejó maravillado a Humboldt cuando la visitó a principios del siglo XIX y tuvo el acierto de bautizarla como la Avenida de los Volcanes. Entre todos, destaca el majestuoso y temible Cotopaxi, que se acerca a los 4.800 metros y se ha convertido en el volcán activo más alto del mundo. Vinculado a la agricultura de montaña, el indígena ha permanecido en estas tierras altas de los Andes desde mucho antes de la llegada de los españoles. Siempre ha cultivado las empinadas laderas en las que el agua arrastra la tierra, en un terreno en el que la mecanización del trabajo es casi imposible, donde hay que sacar a hombros los frutos arrancados a la tierra. Para acercarse al mundo indígena, nada mejor que dirigirse a Otavalo e Ibarra, donde viven las comunidades más prósperas. Sus habitantes son hábiles artesanos y los de San Antonio de Ibarra trabajan con las manos las maderas nobles, mostrando el gusto, la habilidad y la paciencia necesarias para convertir la leña en obra de arte.
Resulta sorprendente la absoluta especialización de este pequeño pueblo. En San Antonio de Ibarra hay 400 talleres en una población de solo 11.000 personas. Creo que puede ser más por cuanto en una casa donde trabaja el padre, colaboran los hijos y la señora y todos tienen trabajo, porque es un proceso muy bonito. Unos desbastan, otros pulen, otros están lijando, otros están encerando. Es decir, es para toda la familia el trabajo. El tallista Luis Potosí es uno de los artistas más veteranos y su obra es bien conocida en todo el país. El sábado por la mañana es día de mercado en Otavalo. Bajo los toldos grises que cubren los puestos se esconde un mundo de colores violentos. Como si un pintor hubiese dejado su paleta boca abajo, basta entrar bajo ella para descubrir la potencia cromática de una cultura secular expresada en los objetos de su vida cotidiana. Es inevitable que el viajero quede fascinado por la explosión de color del mercado de Otavalo. Los más vivos tonos se mezclan con valentía y determinación en las ropas tradicionales, como si sirvieran de tónico frente a las duras condiciones de vida de los Andes. En Otavalo se vende color en forma de tejidos. La población indígena es un colectivo que supone más de la mitad de los habitantes de Ecuador. Contando solo a los que visten ropas tradicionales, hablan quechua y mantienen una forma de vida propia. En Otavalo hay otro mercado paralelo, el de la feria de ganado, que cada semana tiene lugar en las afueras de la ciudad. Ganaderos de los valles cercanos llevan a vender sus cerdos, vacas y caballos. Se mueve mucho dinero, pero lo más atractivo es observar las graves miradas que sopesan el valor de los animales y la necesidad de vender del propietario. El viajero encuentra lugares de paz casi intacta en las alturas andinas, como el hermoso lago San Pablo cerca de Otavalo, donde parece que las montañas disfrutaran mirándose en el espejo del agua. Desde los confortables hoteles que se encuentran en la orilla, es fácil realizar paseos en barca, salir a pescar o dedicarse a las placenteras caminatas de montaña, disfrutando de una naturaleza intacta y de buenas vistas sobre los pueblos de la zona.
La tradición andina ha considerado siempre a las montañas como individuos de sexo masculino o femenino que están habitadas por espíritus poderosos que regulan la lluvia y el clima. Cuando la noche se va apoderando del paisaje y el sueño hace mella en los viajeros, no es difícil compartir los mismos sentimientos. A 2.850 metros de altura, en una repisa entre las montañas, se aprieta la ciudad de Quito, la capital administrativa de Ecuador. Quito está emplazada en el mismo lugar en que los incas situaron una importantísima ciudad y donde los españoles levantaron los edificios oficiales de su Real Audiencia. Esta ciudad ha recibido una fuerte inmigración de campesinos durante el siglo XX y ha crecido hasta alcanzar los 3 millones de habitantes, llegados con el sueño de cambiar la dureza de sus vidas por sonrisas. Las casas se han ido extendiendo a lo largo de casi 40 kilómetros, como si hubieran sido arrojadas por el volcán Pichincha, que se eleva sobre la ciudad, y hubieran avanzado valle abajo. El Quito moderno tiene una arquitectura de estilo internacional, con grandes hoteles, bancos y oficinas que podrían estar en cualquier lugar del planeta. Es la excepción en una ciudad con una topografía y una arquitectura inconfundibles. Uno de los mejores edificios modernos es el Museo del Banco Central, donde se guarda una asombrosa colección de piezas arqueológicas cuyo significado profundo está todavía sin desvelar. El museo es una puerta abierta al misterio de piezas cuyas interpretaciones se mezclan como los sonidos de este xilófono de piedra que cualquier visitante puede tocar. Los restos más antiguos se pueden ver piezas de la cultura machalilla, en la que destacan estos cráneos deformados intencionadamente como símbolo de distinción social. También sobresalen las piezas de la cultura chorrera, en la que figuras de ojos rasgados parecen adoptar posturas de yoga que podrían relacionar a Ecuador con las civilizaciones asiáticas. Todas las civilizaciones ecuatorianas elaboraron objetos ceremoniales de oro, escogido por su brillo similar al del Sol, el astro que era centro de la cosmogonía americana anterior a la llegada de los españoles. El mismo museo nos acerca al arte colonial, en el que destacan los cuadros y esculturas de la escuela quiteña elaborados por indígenas, en los que predominan los colores dorados, rojos y verdes. Llama la atención el hecho de que las figuras sagradas vayan a menudo tocadas con sombreros, similares a los que todavía utilizan los indígenas, cuya identificación con los santos buscaban las órdenes religiosas que encargaban las figuras a los artistas. Y también sorprende el hecho de que la Inmaculada de Quito sea la única virgen del mundo que se representa con alas.
colonial que hemos visto en el museo tiene su completa expresión en el Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde se conserva intacto el trazado en cuadrícula de las calles, tal como las hicieron los españoles. Siguen en pie la mayoría de los monumentos religiosos que se levantaron durante el tiempo de la colonia, formando una de las ciudades más hermosas de América. Desde la altura del Panecillo, al pie de su Virgen con alas, se puede espiar la actividad de un centro que sigue estando lleno de vida y de edificios con un gran valor histórico y artístico. Las montañas forman el cofre en el que se guarda Quito, y Quito encierra muchos tesoros en el interior de conventos casi secretos, como el de San Diego. Las paredes del convento esconden un interior silencioso en el que la luz entra tamizada, escueta y densa. Parece que un rayo hubiera excavado esta ventana en el muro y que los arcos fueran una escultura pulida por la luz. Es fácil sentir que el recogimiento y la intimidad fueran subrayados por un chorro de luz blanca que se asemeja a los de la fuente del claustro. Si en el exterior la luz brilla con fuerza, en el interior, por el contrario, se extienden las sombras y el murmullo de los rezos va unido a la penumbra. La Plaza de la Independencia o Plaza Grande es el centro del casco histórico. En ella se reúnen los edificios de los poderes tradicionales con la Catedral Metropolitana, el Palacio Presidencial, el Ayuntamiento y el Palacio Arzobispal, rodeando un pequeño jardín convencional presidido por el monumento dedicado a la libertad. Mientras los poderosos permanecen en los suntuosos interiores, el pueblo está en la calle paseando, haciendo gestiones, comprando, vendiendo y dando vida a la ciudad histórica. Si la plaza nos habla de la colonia, la casa del general Sucre nos trae la memoria de la independencia conseguida en 1822, después de que las tropas del general derrotaran a las españolas. Hoy la figura del general Sucre es el personaje nacional por excelencia. La casa de Sucre ha sido mantenida tal como estaba en el siglo XIX. En todas sus estancias podemos encontrar el gusto llegado de Europa en muebles y en decoración, junto a técnicas constructivas originales, como los muros de cestería o algunos interesantes detalles antisísmicos. En el Quito colonial, la iglesia plantó muchos templos y conventos, y todavía se pueden ver joyas arquitectónicas, como la iglesia de la Compañía de Jesús, cuya fachada es una pieza fundamental del estilo barroco en América. El convento de San Francisco es el auténtico corazón de la ciudad. Nació con ella en 1534 y es la mayor construcción de Quito. Su iglesia, que se levanta sobre el mismo lugar que ocupaba el Palacio Inca, es la más antigua del continente. Incluso la exaltación barroca del interior se relaciona con el gusto por el color de los ecuatorianos, de manera que forma una espectacular obra maestra del arte colonial. La plaza del convento de San Francisco es escenario de celebraciones en las que el mundo indígena se apodera de la ciudad colonial,
para completar un cuadro de sincretismo sacado de otros siglos. La cadencia hipnótica del baile se prolonga durante las 2 horas que tardan en enrollar las cintas, y otras tantas que se emplean en destejer por completo la geometría de los colores. También se puede seguir la presencia del mundo andino en el arte actual a través de la obra del más universal de los pintores ecuatorianos del siglo XX, Osvaldo Guayasamín. El pintor, hijo de padre indígena y de madre mestiza, supo comprender la tragedia del pueblo paterno y darle una dimensión épica en sus lienzos. Guayasamín se convirtió en un pintor de vanguardia que consiguió conectar al mismo tiempo con las corrientes internacionales y con los sentimientos profundos de una comunidad sufriente. En los jardines del museo nos volvemos a encontrar con cabezas que nos recuerdan el sol de los incas, el mismo sol americano que acompañó también a Orellana cuando desde estas laderas comenzó el viaje que le llevaría a descubrir las aguas del Amazonas. La inmensidad oceánica de la selva verde se extiende hasta el horizonte, formando un tapiz oscuro en el que brillan los hilos dorados de los ríos. La emoción invade a todo el que se acerca por vez primera a la Amazonía. Se presagia ese mundo denso y hostil, amado y temido, que se hace presente con un majestuoso hermetismo. La Amazonía es un continente verde seriamente amenazado, aunque hay iniciativas eficaces para mantener la selva intacta. Por eso el viajero ha escogido Capagui, un destino turístico ecológico que intenta proteger el espacio vital de los achuar, que pertenecen a los jíbaros. Desde el uso de paneles solares a la gestión ecológica de los residuos, todo indica que se trata de un lugar diseñado para respetar la naturaleza y que ha merecido varios premios internacionales. Entre otras cosas, porque después de 15 años de explotación, Capagui pasará a manos de los indígenas. Después de descansar cómodamente en unas instalaciones muy acogedoras, los viajeros se preparan para salir al encuentro de la selva, y el primer contacto se hace desde el río. El agua es la principal vía de comunicación en la selva, y las canoas se convierten en el medio de transporte idóneo para moverse en este laberinto vegetal. En las orillas, la vegetación forma una muralla verde que parece impenetrable. Se oyen los sonidos de la selva sin que apenas se vea nada. Se presiente una intensa vida animal que permanece oculta al otro lado de la vegetación.
En el río Pastaza, los indígenas se mueven en ligeros cayucos que impulsan con los remos, y muchos niños aprenden antes a manejar la embarcación que a caminar sobre el suelo. La sensación de que la selva nos esconde sus secretos cambia a medida que los ojos aprenden a descubrir las aves en la ribera y encuentran el martín pescador que intenta capturar un pez, la garza que espera el momento de pescar, la pareja de coaxines, el pájaro carpintero que escarba en busca de insectos, las tortugas que se estean y se calientan sobre los troncos flotantes, un grupo de patos reales chapoteando en la orilla, los loros que vuelan siempre en parejas y animan la selva con sus agudos sonidos, una amazona harinosa y otros pájaros exóticos. Con la lancha se puede entrar en los tranquilos caños que quedan al margen de la corriente. Sus aguas mansas son un territorio fértil en vida, lleno de seres inmóviles y de ojos vigilantes. Bajo la repentina niebla de la tarde, el viajero tiene tiempo para reposar en el hotel y recordar las emociones de un día intenso. No hay mejor manera de conocer y sentir a fondo la Amazonía que echar pie a tierra para meterse bajo la oscura bóveda del arbolado. Allí zumba el universo de los insectos y se descubre en el suelo un mundo de formas fascinantes que ponen de manifiesto la riqueza vital del bosque. Solo es posible acercarse a la vida cotidiana de los achuar cuando una familia invita al viajero a ir a su casa. Cada vivienda acoge a un amplio grupo familiar autónomo y en ella hay una zona masculina en la que se recibe a los invitados y otra zona más privada destinada a las mujeres. De esta manera viven 4.500 achuar repartidos entre Ecuador y Perú. Este grupo no fue contactado hasta los años 60 y conservan intactas buena parte de sus costumbres. Se dedican principalmente a la pesca, que es especialmente abundante en los ríos de esta región, y cuentan con secaderos para conservar el pescado. El humo les ayuda a mantener alejados a los insectos, y la casa siempre aparece rodeada por cultivos como el achote, del que se obtiene la pintura roja con la que pintan sus caras. Los huertos son territorio de las mujeres, en los que se cultiva papaya, cacao de monte, tabaco, banano, piña y mandioca. Los hombres se han especializado en la caza y todavía conservan la técnica ancestral de la cerbatana. Pero el sentido profundo de la vida colectiva queda al margen de la curiosidad de los viajeros, aunque no tienen inconveniente en hablar de sus creencias. Verdaderamente nosotros, nuestra cultura ha sido, nos dirige el sueño, para cualquier visita, para cualquier viaje, nos dirige el sueño, va a llegar bien, va a ir bien o no va a ir bien, ¿no?
tomando tabaco, se llega a Arutam. Ese Arutam es un espíritu que de la selva, que nos viene a brindar a nosotros un poder más fuerte. A recibir este poder de la selva, que es Arutam, el hombre se siente más poderoso, ¿no? Más fuerte, como ser dos hombres en su cuerpo, ¿no? En su vida. Abandonar a los Achuar es recordar que aún quedan hombres para los que la naturaleza está relacionada con el mundo sobrenatural. Al atardecer, la Amazonía nos ofrece un espectáculo fascinante desde el propio hotel. En las orillas de la laguna, el mundo en miniatura de las mariposas se convierte en una espontánea fiesta para los sentidos, diametralmente opuesta a la hermética monotonía de la masa verde que se contemplaba desde el avión al llegar. Todo el que se haya acercado hasta el universo inexplorado de la Amazonía guardará para siempre el recuerdo de un océano verde en calma en el que la vida se inventa cada día. Desde los bordes de la selva amazónica se puede volver a subir hacia el corredor andino, remontando la selva húmeda de montaña. Desde los Andes, las aguas bajan con una fuerza arrolladora para formar los ríos de los que nace el Amazonas. La escala colosal de las cascadas está en proporción a la de la cordillera americana y a la del mayor río del continente. El viajero se pregunta qué hacen estos flotadores en las montañas de Ecuador. Pero el nombre de la ciudad, Baños, explica que este lugar está hecho por el agua y para disfrutar del agua. Baños se encuentra al pie del volcán Tungurahua, que proporciona calor a sus aguas termales. La cascada del Cabello de la Virgen se deja caer desde el volcán sobre las piscinas termales en un microclima templado, fértil y acogedor. El único monumento en Baños es la iglesia de Nuestra Señora de Agua Santa, un hermoso templo de puertas abiertas, alegre y acogedor, en el que se reza con fe a una virgen con fama de milagrosa. La melcocha, típica de Baños, se obtiene de la caña de azúcar. Su pasta se bate rítmicamente hasta conseguir el punto de consistencia, de sabor y de color que lo hacen único. El éxito del guarapo es tanto que decenas de puestos alineados entran en animada competencia. El guarapo también se obtiene de la caña de azúcar y es un refresco muy energético. Tras el baño y el dulce descanso, se puede seguir el viaje con renovadas fuerzas. Atravesando los Andes a más de 3.000 metros de altitud, es posible percibir cómo los campesinos se aferran a una tierra difícil y hermosa. Así se llega a Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, ciudad colonial
en la región más alta y menos próspera de Ecuador, y también la que cuenta con mayor porcentaje de indígenas entre su población. Riobamba está detenida en el tiempo y el mundo tradicional del campesino se hace presente en cada rincón de la ciudad. La catedral tiene una preciosa fachada repujada. Su plaza invita a sentarse y olvidarse de las prisas, como hacen estos jóvenes, que no son estudiantes llevando a cabo una sentada para protestar por algo. Son viajeros que esperan la salida del tren de Riobamba con destino a la nariz del diablo. No deja de llamar la atención el orden perfecto que se observa en una colocación tan precaria como esta. Pero la experiencia de viajar sobre el techo de un tren exige un cierto rigor para hacer soportables las incomodidades. La ruta del ferrocarril no nos trae únicamente la nostalgia de una forma de viajar llena de romanticismo. También es una de las mejores maneras de ver el país, pero no la única. La carretera panamericana corre paralela a las vías del tren durante unos kilómetros, atravesando parajes espectaculares, habitados por los campesinos y el silencio. Viajar a través de esta poderosa naturaleza permite también encontrarse con la historia de Ingapirca. El lugar fue construido por los incas en tierras habitadas por los cañaris. Ingapirca es la mejor ruina dejada por los incas en un país en el que apenas han quedado vestigios de las grandes ciudades que construyeron en Quito, en Riobamba y en otros enclaves perdidos. El original templo elíptico muestra una impecable construcción con juntas tan perfectas entre sus piezas que en ellas no cabría ni un papel de fumar. Parece lógico, pues, que Ingapirca signifique el muro del Inca. Quienes quieran conocer más sobre los incas de esta zona pueden ir hasta Coyoctor, donde encontrarán unos baños rituales situados a 7 kilómetros que estaban comunicados con Ingapirca. La hacienda que cubre las ruinas se convierte en una metáfora de la superposición de las civilizaciones dominantes en la historia andina. La carretera sigue a Chordelej, un importante centro de cultura tradicional especializado en alfarería. Aún se utiliza la primitiva técnica artesanal para obtener la arcilla triturando a palos la piedra, amasando con las manos, levantando las piezas en el torno y pintándolas a mano. Y como nadie en Chordelej quiere que se pierda la artesanía de la zona, el ayuntamiento ha puesto en funcionamiento un centro donde los viejos del lugar enseñan sus buenas artes a los más jóvenes.
Los suaves compases de la chola cuencana acompañan los complejos bailes rituales durante las fiestas de Chordelec, cuyo origen parece ser español. Los españoles hicieron una cuenca en el Ecuador que se ha convertido en la tercera ciudad del país y en la indiscutible capital del sur. Dicen que le pusieron el nombre por su parecido con la cuenca de España, y es cierto que su friso de casas sobre el río Tomebamba recuerda a las casas colgadas de la hermosa ciudad castellana. Al pie de las altas casas aún se pueden ver algunas lavanderas que sumergen la ropa en la corriente y se colocan de espaldas al río para evitar el mareo que provoca el movimiento continuo del agua. La plaza Abdón Calderón sigue siendo el puro centro de Cuenca. Una plaza formal y ordenada presidida por el ayuntamiento y por la gran mole de la Catedral Nueva, que es un joven y formidable edificio del siglo XX con varias cúpulas que definen el perfil de la ciudad. A un costado de la catedral se instala cada día el mercado de flores, delante del Carmen de la Asunción, donde los indígenas colocan con mimo las hermosas flores que abundan en Ecuador y que son uno de los productos de exportación que sostienen la economía del país. El campo también entra en la ciudad hasta el mercado de San Francisco, donde brillan las frutas más exóticas. Los alimentos que salieron de América y terminaron con el hambre en Europa, haciendo juego con los vestidos y la seriedad de los campesinos. Y los rojos pimientos, las patatas y las muy diferentes clases de maíz que no dejan de sorprender al viajero. Del templo agrícola, que es el mercado, vamos a un verdadero convento cristiano que es como la piedra fundacional de la colonia. Un edificio que ocupa una gran manzana y parece una fortaleza. La rudeza de su exterior se torna hermoso espacio interior alrededor de 3 patios umbríos. Las estancias se han convertido en museo de arte religioso, enriquecido con siglos de herencias y donaciones, mientras la arquitectura colonial brilla en la armonía de los patios que parecen encerrar diminutas selvas. El monasterio también guarda un espacio enigmático y sugestivo en este viejo cementerio de monjas convertido en auditorio. Podría afirmarlo cualquier arquitecto de vanguardia, aunque los turistas japoneses pregunten seriamente si se trata de un hotel. Cuenca sigue siendo una ciudad viva, llena de contrastes, en la que los abogados tienen sus despachos con las puertas abiertas a la calle. Las tiendas ofrecen los delicados vestidos hechos a mano para que las niñas celebren su fiesta de los 15 años y las jóvenes se casen envueltas en tejidos de fantasía. La misma fantasía y habilidad es propia de los artesanos para elaborar la orfebrería de plata y de oro, que es una de las tradiciones más antiguas de la ciudad. Lamentablemente, el artículo más famoso de Ecuador lleva el nombre de otro país. Es el sombrero Panamá. Un fabuloso sombrero hecho a mano en Cuenca con la flexible paja toquilla que, en el último siglo, devolvió a la ciudad un cierto desarrollo económico. No lo olvide,
Los mejores Panamás se hacen en Ecuador. Cayendo el sol tan vertical, no podría ser de otra manera. Un puñado de islas volcánicas surgió del Océano Pacífico hace 3 millones de años a 1000 kilómetros de las costas de Ecuador. Desde entonces, estos paisajes ásperos y casi desiertos han sufrido un singular proceso de colonización por parte de la flora y de la fauna llegada de América y del resto del Pacífico. El resultado de este proceso es un milagro ecológico, insólitamente preservado de la intervención humana, que se mantiene apenas intacto, como si presenciáramos el mundo antes de la aparición del hombre. En estas islas, Charles Darwin intuyó los principios de su teoría sobre el origen de las especies mediante la selección natural. Las islas son un parque natural declarado Patrimonio de la Humanidad y están protegidas legalmente, aunque muchas actividades humanas pongan en peligro el mantenimiento de su integridad. Galápagos es uno de los pocos lugares del planeta en que la fauna no teme al hombre, y para los viajeros es posible mantenerse cerca de los animales sin que estos manifiesten temor. Así se puede conocer de cerca la vida de una fauna que casi siempre ignora la presencia de los humanos y que desarrolla su vida a pocos metros de los observadores, convertidos en espectadores de primera fila en el espectáculo eterno y siempre renovado de la vida que hemos llamado salvaje. La principal población está en la isla Santa Cruz, en Puerto Ayora, donde se encuentra la Fundación Charles Darwin, encargada de luchar por la supervivencia de las tortugas terrestres que dieron nombre a las islas. Estos gigantescos galápagos están seriamente amenazados por la introducción de cabras y ratas en su hábitat natural, ya que acaban con el matorral que las alimenta y se comen sus huevos. El emblema de la fundación es una tortuga gigante llamada Jorge el Solitario, que fue encontrada en la isla de Pinta como último ejemplar de una subespecie. Robert Bernstein Smith, director de la Fundación Darwin, nos habla con entusiasmo de la fauna de Galápagos. El número de especies, número total de especies no es muy grande, pero muchas de las especies son únicas de acá. Entonces, en los insectos hay más de 700 especies endémicas, en plantas quizás 200 especies endémicas. En los animales como las aves o los reptiles, bueno, el número total de especies es muy limitado porque casi todos son endémicas. Casi al alcance de la mano se encuentran los raros piqueros de patas azules que viven en Galápagos. El cortejo de los piqueros es un espectáculo excepcional, lleno de rituales que se cumplen de manera implacable. Como lo es su vuelo en picado para capturar el alimento bajo el agua.
Con menos gracia, pero con la misma eficacia, los pelícanos también compiten por el mismo espacio aéreo y por el mismo alimento. Y es fácil verlos caer sobre los bancos de peces. Con un poco de suerte, es posible contemplar el buche hinchado de las fragatas macho. Su fuerza cromática es imprescindible para interesar a las hembras. Cuando el pollo está en el nido, hace falta más alimento. Entonces la fragata despliega su elegante vuelo para robar la pesca a otros pájaros menos rápidos y mejor dotados para las capturas. En esta ocasión el pájaro piloto se ha librado milagrosamente, pero siempre desconfía de las fragatas ladronas. Lo mismo hace la gaviota de alas recortadas, que prefiere acercarse a la costa y pescar durante la noche, aprovechando que sus ojos se lo permiten. Como aún es pronto para pescar, tiene tiempo para ir haciendo su nido a base de piedras. Los cangrejos abundan en la playa y siempre parecen atareados e indecisos entre la alimentación y la necesidad de protección. No muy lejos, las iguanas marinas se calientan al sol en una inmovilidad casi total, como prehistóricas rocas vivientes que periódicamente escupen el exceso de sal por sus fosas nasales hasta que llega el momento de volver al agua. Los únicos pingüinos que viven en Ecuador llaman la atención de los viajeros, que pronto bajarán a tierra para caminar entre los flamencos. Podrán acercarse a los patos y tendrán al alcance de la mano las hermosas iguanas terrestres que se alimentan en los bosques de cactus. Los ciclos de la naturaleza son inexorables. Después de la muerte, la vida. Esta cría de lobo marino abre los ojos por primera vez. Se enfrenta al mundo protegida por su solícita madre y vigilada por los gavilanes que esperan pacientemente el tierno bocado de la placenta materna. Este es otro aliciente de estar en Galápagos, que el viajero pueda ser testigo directo de una escena como esta. Mientras el barco navega entre los conos volcánicos de regreso a Puerto Ayora, a 1000 kilómetros de la costa continental, el viaje parece un sueño. La luz limpia del sol se descompone en un arco iris con todos los tonos necesarios para mostrar la diversidad y la riqueza de un país en el que el color y la luz dan vida a uno de los caleidoscopios más fascinantes del continente. Pero no hay que olvidar que todos los colores nacen del blanco. Ecuador es como un humilde frasco de perfume que al destaparlo derrama todos los colores de la tierra. No en vano, está justamente ahí, en la mitad del mundo. Paititi, Manatoa o El Dorado fueron las míticas ciudades que buscaron los conquistadores en busca de tesoros y fortuna.
Nosotros viajamos hasta las puertas de la ciudad perdida de Paititi y quizás las riquezas no se encuentran en la forma del dorado metal. Esta ciudad está situada en uno de los parajes más bellos del planeta, en las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. Paititi es sinónimo del dorado, sinónimo de la ciudad escondida, sinónimo de ese enigma y ese misterio todavía que está escondido y que falta por descubrir. Ese elemento importantísimo de los antepasados que hasta ahora muchos de ellos tienen temor a hablar o transmitir este mensaje que esconde todo el misterio de esta cultura milenaria de los Andes centrales que actualmente es el Perú. Los indígenas hablan de que ante la inminente llegada de los españoles, Manco Cápac huyó con su séquito hacia las frondosas selvas del río Madre de Dios. Con él portaba todos los tesoros que podía cargar su impresionante comitiva. Allí fundó la ciudad de Paititi, la mitad en el subsuelo y la otra mitad en la superficie, desde donde dirigió la ímproba defensa de un imperio ya condenado. La pista que une la ciudad de Cuzco con el último puerto en el río Madre de Dios, el poblado de Atalaya, está cortada constantemente. Los derrumbes son habituales. Aquí la montaña crece, mostrando a la vera de nuestro camino desfiladeros de más de 1000 metros. El nexo que ha habido entre la Amazonía con los Andes peruanos, básicamente se gesta un tema importantísimo, que los vínculos se han dado a lo largo casi de 10.000 años de historia que tiene el territorio de los Andes centrales. Y ha habido muchos caminos que todavía aún nosotros desconocemos. Entonces pienso, definitivamente como un apasionado de la parte arqueológica, de la investigación científica, que hay todavía por descubrir un conjunto de ciudades que todavía ni siquiera imaginamos cómo podrían estar establecidas, en qué enclaves pueden estar fijados o qué formas podrían tener. De repente un montículo natural podría estar escondiendo grandes construcciones arquitectónicas que aún nosotros todavía ni siquiera podemos imaginar. Después de un viaje de más de 24 horas, sufriendo los avatares de un entorno hostil para el hombre, llegamos al río Madre de Dios, en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo cómo su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumó en cuestión de segundos. Hemos dejado atrás el poblado de Pilcopata, célebre lugar desde donde hace siglos han partido las expediciones que se introducían en este río eternamente revuelto. Pienso que Paititi tiene gran parte de realidad. Y hablábamos que es real en el sentido de quizá no está dentro del imaginario propio de los que ahora estamos buscando e intentando descubrir el Paititi, sino tal vez es un canal y una manifestación y un patrón totalmente distinto al que nosotros lo estamos concibiendo. Por eso hablábamos que las estrategias de búsqueda tendrían que ser un poco distintas
buscando en lo que uno menos pueda imaginar que existiera. Para navegar estas aguas hay que calcular exactamente las fechas para comenzar el trayecto, pues debemos iniciar el descenso en el principio de la época de lluvias. De esta manera tendremos caudal suficiente para navegar, y ya habrán pasado los primeros días de precipitaciones, esos mismos en los que la fuerza del río arrastra grandes troncos capaces de hacer zozobrar al más grande de los barcos que se atreva a profanar estas turbulentas aguas. El río baja fuerte, pero gracias a la pericia del motorista que nos dirige por este infierno verde, el trayecto se está haciendo sin demasiados problemas. Aquí no vale cualquiera, ya que estamos en una zona en la que un pequeño error, por leve que éste sea, puede dar al traste con la expedición o con la propia vida. Aquí no hay margen para los imprevistos. Son estos momentos en los que uno se pone en la piel de aquellos hombres que, ávidos de fortuna, se internaban por estas quebradas, inconscientes de que el peligro les aguardaba en cualquier momento. Sin embargo, la certeza de seguir el camino correcto nos da fuerzas. Todos los guías indígenas indican que esta es la dirección hacia Paititi, el mítico Dorado. Se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar, en esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podría desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco ese patrón, esa plantilla, y buscar bajo ese esquema. La más grande de las expediciones en pos de esta riqueza la organizó Gonzalo Pizarro, el hermano del gran conquistador y gobernador de Quito. Partió de la ciudad de Cuzco con más de 3.000 hombres, entre indígenas y españoles, en la mayor aventura jamás imaginada. Para evitar suspicacias o posibles envidias, enmascaró la epopeya asegurando a propios y extraños que se encaminaba en busca del país donde se hallaba el árbol de la canela. El oro era demasiado goloso y entonces se mataba por menos. La expedición, que al cabo de los 5 meses regresaba con poco más de 80 supervivientes, había pasado todo tipo de calamidades, enfermedades, ataques de indígenas hostiles y otras atrocidades que la historia, o quienes ésta escriben, han preferido obviar. Gonzalo Pizarro, destrozado tras el terrible viaje, pronunció una de las frases épicas que cualquier buscador de tesoros y mundos perdidos, al menos hasta ahora,
ha pronunciado alguna vez. El dorado está siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Los españoles mostraban tal avidez de oro que los indígenas creían que estos se lo comían, pues en cuanto se topaban con algún nativo que portase los dorados adornos, se los arrancaban. Igual daba que colgasen del cuello de las orejas, lo mordían para comprobar su autenticidad, de modo que se confundían pensando que se alimentaban de él, dada la voracidad que mostraban con su simple visión. Para los indígenas, el oro era un metal sagrado para honrar a sus dioses. Y es que, según sus creencias, era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna, un concepto muy diferente del que los europeos tenían por los mismos. Cuando iban a la batalla, los nativos se colgaban todo el oro del que disponían, ya que como era un metal sagrado, este les protegería de los males en la guerra. Sin embargo, cuando la batalla era contra los españoles, surtía el efecto contrario, pues los que más metal llevaban eran perseguidos hasta la muerte, para arrebatarles el tesoro que colgaba de sus atléticos cuerpos. Las señales que han dado en las manifestaciones desde hace cientos y miles de años siempre han tenido un componente importantísimo, pero volvemos a lo mismo, que habría que tener una lectura clara, un poco orientada hacia ver qué significa cada línea o la orientación misma. Pienso de que el mensaje que ahora nosotros interpretamos con la mentalidad propia de los tiempos actuales es distinta totalmente hacia la mentalidad de los que hicieron estos trazos o líneas, enviando este mensaje de repente de un camino o de un vínculo desde la Amazonía hacia los Andes centrales, ¿no? Nuestra ruta discurre por alguno de los parajes más bellos del planeta. Aquí no es extraño preguntarse cómo no ha llegado el hombre blanco a estos maravillosos parajes. Son junglas primarias, donde la naturaleza crece impune desde el principio de los tiempos. Y aunque triste, la respuesta es sencilla. Allí donde no hay petróleo o maderas valiosas, simplemente son ignorados, así como las tierras y las gentes que habitan estos difíciles entornos. No en vano, se estima que aún quedan más de 3.000 indígenas sin contactar. El difícil acceso les protege de una civilización que en contadas ocasiones aporta valores positivos a sus culturas ancestrales. Gran parte del oro procedía de los lavaderos de los ríos, probablemente de la selva misma, que todavía, por ejemplo, el río Chinchipe en la Amazonía, muchas de las comunidades lavan oro y probablemente en cosas que todavía nosotros estamos en una interrogante permanente, ¿no? Por ejemplo, en Zipán, por más que se ha hecho investigaciones en la costa norte o en la cultura lambayeque o en gran parte de todo el desarrollo de la costa norte del Perú, donde hay una riqueza increíble en oro, incluso en la época Chimú,
no se ha identificado hasta el momento ni extracción de minas de oro, ni el lugar propio de donde han sido estas probablemente vertidas o proveídas, ¿no? Llegados a este punto de nuestro periplo, hemos de aprovechar las últimas aldeas que encontramos para acampar con ciertas dosis de seguridad. Aquí podemos montar las tiendas de campaña sobre el suelo elevado, dentro de una cabaña, pues aquí hay una sola entrada, ya que, llegado el caso, el peligro solo nos puede acechar por ese lado. Las acampadas en la jungla son una experiencia única. De noche es difícil dormir, todo suena. Los ruidos que no oímos durante el día aparecen con todo su esplendor cuando cae la madrugada. Los animales están despiertos. Es la hora de la caza. Mucha de la gente que vive en la Amazonía aún piensa que hay zonas donde es imposible acceder. Ellos prohíben incluso porque hablan de que la montaña es sagrada, que la selva tiene energías totalmente negativas y que ellos como seres humanos saben que contra la naturaleza, o por lo menos de los dioses que existen o habitan con estas energías, les prohíbe entrar. Y esto ha sido transmitido de generación en generación. Grandes posibilidades de caza para su propio alimento existen en esas áreas reservadas, pero ellos aún así, a pesar del que el hambre incluso los obligaría a poder buscar nuevas alternativas, se prohíben de ingresar a ciertas áreas, ¿no? Eso es un mensaje también importantísimo que a lo largo de todo el tiempo se ha ido transmitiendo en todas las comunidades nativas que habitan en la Amazonía, ¿no? Tras jornadas de dura caminata a través de una selva por la que hay que ir abriendo senderos, llegamos a la meta intermedia, Pusaro y sus glifos sagrados. Estos son, según aseguran las crónicas, la puerta de Paititi, una especie de mapa pétreo que indica cómo encontrar la ciudad. Independientemente de lo que marquen las tradiciones, ¿qué demonios hacen unos petroglifos de este tamaño en plena jungla? ¿A qué cultura pertenecen? Son preguntas que a día de hoy permanecen sin respuesta. Nos conformamos con comprobar que, tal y como cuentan las leyendas, a partir de este punto los ríos llevan oro y están plagados de serpientes, las guardianas sagradas de tesoros milenarios, pues no en vano, siempre que existe oro, los reptiles venenosos pueblan estos lugares. Pienso que existen corredores importantísimos que ahora estamos intentando descubrir. Por ejemplo, uno de los corredores entre la Amazonía y los Andes centrales es la Ceja de Selva, que no solamente tiene una gran riqueza de manifestaciones culturales, sino que estamos ahora nosotros descubriendo que hay construcciones debajo de montículos naturales aparentemente, a 3,70 metros o 4 metros de profundidad. Nosotros estamos encontrando grandes espacios arquitectónicos de muros que superan el metro 1,20 m de ancho y que están logrados en base a piedra de río, canto rodado, con argamasa, y están totalmente enlucidos y pintados, lo que demuestra que fue una gran ciudad, que fue trabajada con mucha mano de obra, que fue también trabajada con mucha organización social y que definitivamente es allí donde nosotros tendríamos que, como arqueólogos, ir develando este tema de contextos culturales para ir teniendo señales mucho más claras de esa conexión entre Amazonía y los Andes centrales, ¿no? El bote en el camino es el bien más ansiado,
pues evita caminatas mortales de días atravesando la jungla. No obstante, ya no se puede hacer más. Llega el momento de abandonar el gran río para internarnos por la quebrada. Según dicen los que de esto saben, este pequeño río, el Piñi Piñi, es el camino, al menos uno de ellos, que conduce a Paititi. Pueden ser grandes construcciones sepultadas de repente en la selva, con montículos o cubiertas a propósito, y que cambiarían muchísimo los esquemas y los planteamientos que ahora siquiera los arqueólogos tenemos verdaderamente de cómo fue el desarrollo cultural en el mundo prehispánico. Durante el día caminamos y atravesamos paradisíacos lagos o cochas, que son lo más parecido a un supermercado para las gentes que habitan esta zona. Las lagunas, formadas por las crecidas de los ríos, de aguas tranquilas y repletas de peces que se pueden pescar con cierta facilidad, surten de alimentos a los nativos de estas aldeas de jungla. Pero conviene recordar que donde hay pesca, también hay animales, depredadores, aves y un auténtico paraíso que solo enturbian las nubes de mosquitos que intentan succionar hasta la última gota de nuestra sangre. Al contemplar las nubes de chupasangres, viene a la mente aquella tortura que ponían en práctica los indígenas del río Yukon, en Alaska. Ataban a los enemigos en el borde del río, justo cuando anochecía, y cuando el sol salía a la mañana siguiente, únicamente quedaba el cuerpo seco, sin una gota de sangre. Los millones de mosquitos habían hecho bien su trabajo. La selva es dura y agotadora. Una semana caminando por ella puede acabar con la moral y la fuerza del más aguerrido de los aventureros. El sudor, los mosquitos, las pulgas o las garrapatas son fieles compañeras de viaje. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la lluvia, pues cuando el cielo decide descargar, parece como si este mismo se nos cayera literalmente encima. En esta aldea mostramos a los indígenas antiguas fotos del Museo del Oro de Bogotá, con piezas precolombinas del preciado metal. De inmediato nos sorprende su expresión, y es que la respuesta siempre es la misma. Con voz entrecortada, algo asustados, señalan los senderos que se pierden en la selva. Entonces, nuestro guía traduce que ese es el camino de Paititi, que se halla a una luna, aproximadamente a un mes de camino. El sentido común, la falta de provisiones y sobre todo la negativa de nuestros guías a continuar más adentro nos obligan a iniciar el regreso. Un regreso que emprendemos con la certeza de que la ciudad perdida de Paititi existe. En definitiva, Paititi, uno de los mitos de las junglas americanas, tiene una base real, algo que te invita a pensar en su más que posible existencia. En el ascenso por el río observamos las 1000 veces nombradas, pero en pocas ocasiones vistas, pirámides del Panteapoya, unas montañas de estructura piramidal perfecta, cubiertas por la maleza centenaria, que para los arqueólogos del país no son sino la tapadera de algo más importante que se halla debajo. Sus aproximadamente 150 metros de altura las hacen competir con las de Giza, en Egipto, una interrelación de culturas que jamás confluyeron. Y antes de que finalice esta temporada de lluvias, regresaremos sobre nuestros pasos para, ahora sí, llegar a ella. Esta vez contaremos con el apoyo de los militares, de los mismos descendientes de aquellos que desaparecieron hace una veintena de años en una incursión en la búsqueda de la ciudad perdida. Si no somos capaces de aproximarnos en parte a entender cómo pensaba la gente, cuál era el significado de su cosmovisión, de la idea que ellos tenían del mundo, estaríamos realmente haciendo una arqueología fraccionada, mirando la evidencia desde nuestro punto de vista o mirando una piedra que ellos confeccionaron con un simbolismo diferente. Entonces pienso que el significado, la cosmovisión, la magia
la parte ritual, mítica de los hombres, tendríamos que incorporarlo a las investigaciones definitivamente para poder tener un desarrollo mucho más científico y un desarrollo mucho más cercano y productivo para la arqueología en el Perú. Abandonamos la selva y el gran río Madre de Dios, sabiendo que en estos selváticos parajes se esconde algo tan potente que en esta ocasión hemos notado cómo nos invitaba a marchar, algo a lo que en muy poco tiempo volveremos a enfrentarnos, pero esta vez hasta el final, conscientes de que solo los puros de espíritu pueden alcanzar Paititi y salir de la legendaria Ciudad de Oro, conscientes en suma de que esa es la única forma de alcanzar un sueño.